Ok, buenas noches a todos. Vamos a continuar la segunda parte de esta clase con una introducción a las listas. Esta es una nueva estructura de datos. Y bueno, a continuación alguna información sobre ellas. Son colecciones ordenadas de valores y es un tipo de Python. Ok, list. Los valores que conforman una lista son llamados elementos o ítems o sí, ítems. Ítems puede ser usado en castellano con la tilde. Las listas son similares a los strings, que son conjuntos ordenados de caracteres. Se diferencian en que los elementos de una lista pueden ser de cualquier tipo, enteros, flotantes o incluso de cadenas. Las cadenas, los strings, solamente son listas ordenadas de caracteres, solo pueden ser caracteres, mientras que las listas como tal pueden ser de enteros, de flotantes, de caracteres, pero también de cadenas o de otros elementos o combinaciones de estos elementos. Las listas y los strings y otras colecciones que mantienen el orden de sus ítems se denominan secuencias. Y por eso las recorremos con for in, o es una forma muy natural de recorrerlas con los for in. En una lista podemos registrar, entre muchas otras cosas, las notas de los estudiantes de una clase, la evolución de la temperatura hora a hora, los coeficientes de un polinomio, los contactos telefónicos, etc. Hay varias formas de crear una lista. La más sencilla es utilizando los corchetes cuadrados y colocar elementos separados por comas. ¿Ok? Acá nosotros, por ejemplo, creamos una lista llamada números. Igual abrimos y cerramos corchetes cuadrados y ponemos los elementos separados por comas. Pero también podemos tener una lista de nombres en donde tenemos nombres, Juan, Antonia, Luis, María. Estos números pueden ser la edad. Entonces, cuando nosotros indexamos nombres y números en la posición 0 obtenemos la edad de Juan. En la posición 1 tenemos la edad, el nombre y la edad de Antonia y así. También podemos utilizar expresiones para calcular el valor dentro de una lista. Es decir, si nosotros hacemos algo como esto, Python primero va a realizar el cálculo de la expresión y va a guardar el resultado. Él no va a estar guardando la expresión. Eso es algo también muy importante. Primero realiza el cálculo de la expresión y el resultado lo guarda. Y esto era lo que les comentaba, que así como podemos tener listas de enteros, de flotantes, de booleanos, de caracteres, de cadenas, podemos tener listas en donde mezclemos diferentes tipos de datos, que cada ítem en cada posición tenga un tipo de dato distinto. Por ejemplo, acá el primer elemento es de tipo cadena, el segundo elemento es de tipo flotante, el tercero es de tipo entero y el cuarto de nuevo es de tipo lista. Y acá ya empezamos a entrar en materia en lo que son las estructuras de datos complejas, en donde ya empezamos a mezclar listas con diccionarios o diccionarios con listas o listas con listas o diccionarios de diccionarios, etcétera. De nuevo, si nosotros tenemos una lista como esta, en la posición 0 obtenemos esta cadena, en la posición 1 el flotante, en la posición 2 este número. Profe, se fue el audio. Ah, sí. Pensé que era yo, Profe, si no te perdón, escuchas. ¿No me escuchan? ¿No me escucha nadie? ya ahora sí. Ahora sí, Pero profe. todos hasta donde me escucharon, disculpen. Mm, No solamente se escuchó los valores y ya. Bueno, pero se perdió el audio en esta presentación, en este slide o antes. Dentro de este slide, Estabas empezando a... eh, no escuché, disculpa, estaba empezando, ¿qué? Bueno, ahora sí me escuchan, ¿cierto?
Sí, señor. Bueno, continúo y si me dejan de escuchar, por favor, me interrumpen de una vez. Bueno, lo que les decía acá es que nosotros podemos tener listas que se le puede decir listas variadas en donde cada elemento tiene un tipo de dato distinto. ¿Okay? En este caso particular tenemos 4 elementos, 4 ítems. El primero es de tipo cadena, el segundo flotante, el tercero de tipo entero y el cuarto de una lista de enteros. Al ser las listas un tipo de dato, podemos tratarlo como hemos hecho con todos los otros tipos de datos y podemos pasarlo, por ejemplo, como parámetros de una función. Podemos asignar una lista en otra lista, etcétera. Bueno, algunas propiedades interesantes de las listas. ¿Ok? Aquí vamos a ver algunas propiedades interesantes. La función len funciona de la misma manera como, valga la redundancia, funciona para las cadenas. Nos dice, o para los diccionarios, nos dice la longitud de la colección. Entonces, si nosotros tenemos esta lista A que tiene 1, 2, 3 y llamamos a la función len y le enviamos A como argumento, obtenemos 3. En este caso estamos haciendo una prueba con una lista vacía. Simplemente abrimos y cerramos paréntesis. Y esto es una lista vacía. Abrimos y cerramos paréntesis. Entonces da 0. En cambio, si hacemos lo mismo y colocamos acá 1, 2, 5, este es de longitud 3. Perdón. Estaba acá. Cosas interesantes que podemos hacer con las listas, que si nosotros tenemos una lista A que tiene el 1 y el 2 y una lista B que tiene 3 y 4, el operador de suma, al igual que con las cadenas, concatena las listas, no la suma, ¿ok? Esto es algo muy importante. Si ustedes dicen C es igual a más B, él va a concatenar las dos listas. La misma operación que ocurre con las cadenas. Va a poner la lista B al final de la lista A y vamos a obtener una nueva lista que se llama C, que va a tener los valores 1, 2, 3 y 4. No va a sumar 1 con 3 y 2 con 4. Muy importante. Y bueno, podemos tener las listas almacenadas o las podemos tener como valores, ¿no? En este caso tenemos algo así, en donde decimos 5, 6 más 7, 8 y la suma nos da una nueva lista que tiene 5, 6, 7, 8. De nuevo, no suma, sino que concatena, que es exactamente lo mismo que ocurre con... hola. Con las cadenas. Las concatena y genera una nueva cadena. Y el operador de corchetes, al igual que con las cadenas, funciona para indexar un elemento en específico. Si nosotros tenemos de nuevo esta lista A que tiene los valores 1, 2 y 3 y decimos A en la posición 1, A en la posición 1 nos retorna el valor 2. Recuerden que tanto en las cadenas como en las listas, la indexación comienza en 0 y van hasta el n-1. Por lo tanto, si nosotros decimos A en la posición, ¿no? Abrimos y cerramos corchetes. n-1 nos retorna 3, que es este valor. También podemos utilizar índices negativos. Recuerden que los índices positivos para 1, 2, 3 es 0, 1, 2 y los negativos es menos 1, menos 3. Podemos usar slicing, ¿ok? Al igual que lo hacíamos con las cadenas. Funciona de la misma forma. Nos va a devolver los elementos que estén en este rango, incluyendo el n, pero no el m. Si n es 2 y m 5, nos devuelven los que están entre el 2 y el 4.
Y podemos utilizar el operador, la instrucción for in para iterar sobre ellos. ¿Ok? Era lo que yo les decía inicialmente, que si por ejemplo nosotros tenemos cadena, esta cadena, y nosotros decimos lista de la cadena, nos devuelve una lista de caracteres que es una lista. Es una lista. Es lo mismo que yo tenga ahora aquí lista. Ay, bueno, no lo quería con algo así. ¿Ok? Y al igual como yo puedo hacer un for carácter in cadena y lo imprimo, yo puedo hacer lo mismo for elemento in la lista y lo imprimo. Y mi instrucción for in va a ser exactamente lo mismo, que me va a iterar carácter por carácter, y va a ser lo que yo le estoy pidiendo en las acciones. En este caso, va a ser exactamente lo mismo, que es imprimir todos los caracteres uno por uno. ¿Ok? Entonces vean que una vez que uno aprendió a trabajar con las cadenas, trabajar con las listas es muy natural, es muy similar, simplemente que las cadenas, al ser de caracteres, se abstrae toda la lógica de que los elementos están separados y los vemos como una cadena, como una palabra, pero cuando estamos trabajando directamente con las listas, se ve elemento por elemento separado, pero casi todas las funciones y operaciones que sirven para las cadenas sirven también para las listas. Podemos utilizar la función min y la función max para conocer cuál es el mayor elemento, el menor elemento. Y bueno, al igual que con las cadenas, el operador de multiplicación nos repite nuestra lista o nos repite nuestra palabra. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, hola, y lo multiplicamos por 10, lo que estamos haciendo era repetir esa palabra 10 veces. Ocurre lo mismo cuando nosotros hacemos esto con una lista. ¿Ok? Nos genera una lista que está compuesta por este patrón repetido n veces. ¿Ok? Entonces, como que lo más importante acá que ustedes se deben llevar es eso, de que la mayoría de las instrucciones que sirven para las cadenas sirven para las listas, que en el fondo son muy similares, solamente que las cadenas las vemos como una palabra porque son una lista de caracteres, pero como ya se sabe que es una lista de caracteres, Python lo maneja como si fuera una palabra, pero internamente se puede ver como una lista y formalmente las listas sirven para caracteres, pero sirven para otros tipos de datos. Son iterables, al igual que son iterables las cadenas. Las pueden iterar por while, las pueden iterar por for, tienen índice, cada uno de los elementos se puede acceder a los índices. Esto lo hicimos aquí con un for, pero si lo quisiéramos hacer con un while, es igual. Decimos y el range de 0 a la longitud de mi lista y imprimo la lista en la posición y también imprimo el i como para saber que estoy imprimiendo. ¿Ok? Y acá yo imprimo cada uno de los caracteres del 0 al 17. Porque hay espacios en blanco. Y sería esto, muchachos. Esto sería, con esto terminaríamos la primera parte referente a las listas y completaríamos las dos instrucciones iterativas con ciclos while o for in. ¿Preguntas, dudas? Como se dieron cuenta, esta parte la pudimos ver un poco rápida
pero es porque todos estos conceptos ya los habíamos visto. Todos. Cada uno de ellos. La función len, el operador de concatenación, cómo indexar a cada uno de los elementos de la lista, el slicing, que es otra versión de los operadores de corchete, solamente que acá recibimos un solo valor, acá recibimos un par de valores separados por 2 puntos, la forma de iterarlos y la función min y max. Y el operador de multiplicación, ¿ok? Entonces, si tienen dudas, las pueden hacer de una vez. Si no, con esto terminaríamos la clase de hoy. Y bueno, paro la grabación por ahora. Chao.